Mónica Lavín entrega la novela Cuando te hablen de amor, una estructura muy complicada, según veo aquí en la contraportada, y el tema más difícil y más común entre los seres humanos, que es el amor de pareja, ¿verdad? Me gusta cómo lo pusiste, el más difícil y el más común. El amor romántico, el compromiso del amor en pareja, ¿no? Es un poco de lo que trata la novela, que sí, lo tenemos ahí a la mano, y a mí esos son los temas que me gusta tratar, los cotidianos que parecen ordinarios, pero que son extraordinarios, y el amor no se diga, y literariamente o a través del arte nunca se acaba de explorar, como uno nunca acaba de explorarlo, ¿no? ¿Cómo se llaman las protagonistas? Mira, son Maya, es una chica que tiene 30 años, que tiene que decidir si se casa o no, ese es su dilema, y la otra protagonista de la historia que teje esta trenza, porque hay una tercera historia, es Eugenia, que es la vendedora de ilusiones, la dueña de la tienda de vestidos de novia, que tiene su propia relación con el amor. Una viene de la inocencia o del poca experiencia, y la otra viene de los dolores que la han llevado a cierta actitud cínica, y ella quiere obtener. Maya pertenece a la generación de la incertidumbre, quizás los muchachos de 30 años quieren una respuesta, quieren una garantía, quiere saber que es para siempre, y como dice este libro interesantísimo, El amor líquido, todo ahora es muy rápido, muy veloz, muy inacible, y el amor toma tiempo y compromiso. Pero no pretende ser un libro que dé lecciones, para nada, sino que acompaña al lector de diversas generaciones, porque hay una conversación generacional, los padres, los abuelos, diferentes modelos de pareja, porque había un contexto diferente, que acompañe al lector en la imperfección del amor y de todos modos nuestra necesidad de armar la pareja. Bueno, pues yo tampoco voy a ponerme en el diván y menos podré dar lecciones, pero según algunos antropólogos estamos hechos para más bien varias parejas, o sea, podemos ser leales o fieles, pero nada más un rato. Entonces el matrimonio y su origen mezclado con la economía, sí suele ser bastante difícil y a veces imposible, ¿no? Claro, y por eso también los modelos de pareja y su durabilidad han respondido a este tipo de respuestas. Los padres de Maya, la protagonista, pues son divorciados, porque si ya no funciona el modelo amoroso de pareja, pues toman una decisión. El problema es que Maya no sabe cuál es el modelo que funciona, porque sus abuelos tienen una estabilidad aparente. Luego aprenderá que eso tiene sus secretos, sus decisiones, porque este modelo monogámico, donde incluso la tesis, Julio, que es el novio de Maya, que sí quiere el compromiso de amor, le habla de la tesis del gen egoísta. Dice, ni creas que nos estamos eligiendo tú y yo, es porque genéticamente hay una razón de continuidad de la especie, y juegan con eso como si fuera un arbitrio biológico y no una voluntad de los individuos, y eso también tiene que ver con la discusión sobre la pareja, ¿no? En términos biológicos, como lo refieres tú, la monogamia es un invento del hombre y la mujer, para estar. Claro. De la sociedad. De la sociedad, exactamente. A propósito de que hay un encuentro de escritores jóvenes, yo quisiera preguntarte, una vez más, como tantos otros te han de haber preguntado, así como una lección en un minuto, ¿cuál es la fórmula para entrarle a la literatura y no salirse corriendo? ¿Entrarle como escritor o entrarle como lector? Como escritor. Uno, tener nalgas muy resistentes, porque tienes que trabajar un montón de tiempo, entonces tienes que estar ahí muchas horas de tu vida, muchas horas de tu vida. Y dos, José Emilio Pacheco lo decía mejor que yo, hay que escribir con la goma de borrar, hay que estar borrando todo el tiempo. Y tres, antes de ser un escritor necesitas ser un lector. Si no eres un lector, difícilmente serás un escritor. Es una lección en menos de un minuto. Ahora, así como las muchachas que estudian comunicación, todas quieren dar el clima o dar chismes de espectáculos. Eso, todas quieren hacer cosas importantes y las ponen a hacer esas
basuras. Claro, claro. O sea, todas ellas lo que quieren es ser corresponsales de guerra, es estar presentando las noticias y acaban encasilladas porque vivimos en una sociedad heteropatriarcal, idiota completamente, que no les permite llegar a donde tienen que llegar. Bueno, así, ¿por qué crees que los chavos, muchos entran así como que al primer filtro de querer ser escritores? Efectivamente sí hay cierto glamour, cierta celebridad, ¿no? Es una friega. Que tú gozas. Sí, pero bueno, es una friega. O sea, a ver, uno no puede subirse a los ladrillitos del éxito y pensar que eres exitoso. Yo lo único que soy es un lector y como tal me asumo. Soy un lector que escribe y me reconozco en los ojos de otros lectores y sigo creyendo en la literatura como tabla de salvación para todos. Pero no creo ni en las fórmulas y además no sé cómo funciona. O sea, porque de repente un libro tuyo se convierte en un suceso y tú no sabes, o sea, no existe, pero pero mucho más grave que eso, no sabes cómo poder hacer que el siguiente lo sea. Puede ser un fracaso absoluto. Y eso tiene que ver esencialmente con el enorme poder de los lectores, que a veces parece que se le olvida a las editoriales y a los propios autores. Ni las editoriales serían lo que son, ni los autores seríamos lo que son sin los lectores. Y este es un principio básico de relación que si se nos olvida estamos perdidos. Oye, y no viene al caso, pero aprovechando que eres tan buena gente, en los 60s, cuando conviven Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, todos estos grandotes, esos lectores eran mejores que los lectores de ahora, eran más exigentes. ¿Cómo está esa relación entre autor, lector, si hablamos de cierta época de oro, digamos, del español? Es un pensamiento mágico el que tú elaboras, porque hoy se sigue leyendo a Bioy, a Cortázar y a Borges. Han trascendido la prueba del tiempo, se vuelven clásicos porque logran pasar de generación a generación. A ver, el tema es que cuando Cortázar saca sus primeros libros no es la celebridad que es hoy, me explicó, o sea, fue labrándose y fue pasándose boca a boca lo que significaba, o el propio Borges era para un grupo muy cerrado, era muy críptico, su literatura llegaba a ciertas élites, fue traspasando esas élites con el paso del tiempo. Yo creo que el fenómeno del libro y la lectura se habla de muchas maneras, desde diferentes ángulos, en el tiempo en que nos toca vivir. No creo que, además no creo que haya sido la época dorada, creo que siempre la literatura ha vivido en una permanente época dorada desde que el señor Gutenberg convirtió al libro en un objeto de uso común. Muy bien, Benito, gracias. A tus órdenes. Lo logramos, ¿eh? No nos pusieron... Y platícanos en términos de técnica, de disfrute, de cómo jugaste, cómo entrelazaste las historias, ¿qué significa esta novela? Mira, para mí es un reto por varias razones, porque es un tema actual. Porque ver con distancia, como me ha pasado en las novelas de corte histórico que he escrito, como Yo la Peor o Las Rebeldes, la distancia te permite ciertas reflexiones y análisis. Lo inmediato, así como esta conversación que estamos teniendo sobre la pareja, pues no ha llegado en uno a alguna conclusión, está tomándole el pulso como filmando en video mientras ocurre. Esa es la sensación que yo quería crear, de viveza, de conversación acerca de este tema. Es la primera novela que ubico en la Ciudad de México totalmente, que es mi ciudad, los barrios del sur de la ciudad y el centro. Entonces es una lectura vertical y horizontal también, incluso hasta del ritual matrimonial y lo que es ahora la boda y la búsqueda de sentido del ritual. En ese sentido era un reto, pero también en el estructural, porque además de estas dos visiones de Maya y Eugenia, meto una tercera parte de la trenza, que es la historia que escribe un escritor que es el amante de Eugenia. O sea, Eugenia no quiere compromiso amoroso, pero
sí quiere tener que ver con los hombres. Y lo veo una vez a la semana en el vestidor de la tienda de vestidos de novia, cuando no hay gente, pero un día hay gente y él escucha una historia. Entonces la tercera parte que leemos, que se va trenzando, es la historia que él está escribiendo, que es una historia de amor romántico, de amor posible, muy sencillo, entre un hombre que queda sepultado entre libros, no tiene que ver con el sismo, es un vendedor de libros, hace referencia él mismo al sismo del 85 porque esta novela no había sido escrita, hace referencia a él, pero es que tiene tantos libros viejos que un día queda sepultado entre ellos. La tienda de vestidos de novia popular y de 15 años está abajo y entonces la mujer que trabaja en esa tienda tendrá que ayudar a este hombre a darle de comer mientras lo sacan de los libros, a leerle. Y establecen una relación. Esta es la novela que escribe el amante de Eugenia y se la va mandando por entregas. Entonces Eugenia, que no da su brazo a torcer en terrenos del amor, como que se empieza a ablandar con la historia, a querer saber qué pasa, a ver si triunfa el amor, ¿no? Entonces son 3 historias para ver el amor desde diferentes perspectivas y acompañar a estos personajes de nuestro tiempo, de distintas generaciones, y saber que en terreno del amor todo es tan ambiguo, tan imperfecto, pero que hay que tomar decisiones, porque cuando te hablen de amor hay que responder. Me da mucho gusto saludar a Alberto Ruiz Sánchez, director de la revista Artes de México, que viene a Monterrey a presentar una novela más. ¿Esta novela qué número es, Alberto? Es el número 29 de mis libros. ¡Wow! Pues ya soy viejo, hombre. Y de novelas, no sé, ¿son 7? Son 7, es la 7ª. ¿Y Los sueños de la serpiente? Es un libro que comencé después de terminar mi quinteto de Mogador, porque hay un área del deseo. Sí, todos los libros de Mogador son exploración del deseo, pero hay un área del deseo de la cual no me ocupé en esos libros, que es el deseo y el mal. Y por lo tanto tenía que ocuparme de ahí de ese lugar o de esas áreas donde el deseo y el mal abundan y crecen naturalmente, que es en la política y en la historia. Y entonces aquí hay muchos personajes históricos, hay muchos personajes políticos y hay personajes breves que les toca vivir momentos históricos terribles, para bien o para mal. Hablas del deseo entonces como compulsión, como ansia también. Y además como la fuerza que nos mueve a hacer muchas cosas. El deseo fundamental que está en este libro es el deseo de cambiar a la sociedad, de cambiar la vida personal, pero también de crear una nueva sociedad. Y este deseo lleva en casi todas las historias a un centro terrible, que es la idea de que se justifica asesinar a alguien para cambiar el mundo. Eso lo ejercen una y otra vez todos los que prometen cambiar al mundo. Todos los que prometen que van a hacer una diferencia terminan haciendo esto. En el siglo XX, ¿no? Todos los personajes históricos que aparecen en la novela. O sea, es una especie de investigación además. Háblame de cómo tratas estos personajes dentro de una novela, personajes supongo reales. Sí, todos mis libros, los libros sobre todo del Quinteto de Mogador, son libros documentales. De hecho, las historias de mujeres que yo cuento en el Quinteto de Mogador, pues son el producto de más de 600 entrevistas que yo hice a lo largo de los años. Y aquí también hay muchísimas entrevistas. Por ejemplo, entrevisté a mujeres en las prisiones, que fueron traicionadas por un marido, que podía ser un narco o un maleante común o alguien que necesitaba matar a alguien y las metió a ellas en la historia. Son ellas las que terminan pagando por complicidad o culpadas de lo que hizo el otro. Me interesó mucho esta pulsión de la traición y el engaño a varias mujeres, ¿no? Me interesó porque una de las historias que cuento es la historia de Silvia Agelov, que es la mujer que fue seducida por Ramón Mercader para poder acercarse a Trotsky. Y esta mujer, el asesino, la sedujo y fueron amantes 2 años para él poder acercarse 15 minutos
2 años después, y asesinarlo. Y algo que me impresionó muchísimo al leer todo lo que encontré sobre el tema, es que todos repetían, como si fuera una verdad absoluta, que ella era fea. Y todo lo que dicen de ella es a partir de que es fea. Lo hace desde el policía que siguió toda la investigación en su momento, en 1940. A lo largo del tiempo, todas las novelas que se escribieron repiten que es fea. El gran periodista Garmabella, que escribió un libro muy bueno que se llama El grito de Trotsky, dicen que además tiene mal aliento, que era visca, que tenía una voz horrible, que el asesino peor que los 20 años de cárcel fue haber vivido 2 años con ella. Y luego, para colmo, Padura también en su novela del hombre que amaba a los perros repite que ella era fea. Entonces me parece un juicio no solamente sexista, que lo es, ¿no? Porque de ningún hombre empiezas diciendo, mira qué interesantes las ideas de Monsiváis sobre el temblor, pero era feo. O sea, no importa que sea la verdad que era feo, lo importante es que ese juicio está fuera de lugar. Además de ser sexista, no tiene nada que ver con el tema del que la gente esté hablando. ¿Por qué tienen que partir de eso? Y entonces yo dije, ¿cómo este hombre que va a contar la historia de esta mujer de la que él está enamorado empieza a cuestionarse no solamente la fealdad de ella, porque además, claro, estuvo enamorado de ella, sino que empieza a cuestionarse todo? ¿Es cierto que Trotsky era bueno? ¿Y qué pasó con los 2000 marinos que mató en una semana en Kronstadt porque se rebelaron contra Lenin? Y que fue una matanza tan sangrienta, tan exagerada, y que a Stalin le pareció innecesaria, le pareció que se le pasó la mano. ¿Es cierto que Lenin era el bueno y Stalin era el malo? ¿Y qué pasa con todas las historias de toda la gente que mandó a asesinar a Lenin? Toda la fundación de lo que después sería la KGB, que entonces era la checa, ¿no? ¿Qué pasó con el gran desarrollo que Lenin le dio a la fábrica de venenos, a la investigación científica para el veneno, ¿no? ¿Qué pasó con la eliminación de todos los bolcheviques que comenzó a hacer desde el exilio Lenin y terminó haciendo Stalin a su manera, ¿no? Entonces, todas las ideas recibidas sobre la historia hay que cuestionarlas de la misma manera que se cuestiona esta historia. Cuando te hablen de amor, además tan bonita la canción de José Alfredo. Mónica, ¿acabas de terminarla? O sea, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿O era un proyecto que tenías pendiente? Mira, la trabajé durante 3 años. Como es un proyecto con una estructura, digamos, ambiciosa, pero que quiero que fluya como río, como agua, me tardé 3 años en el armado, en los diferentes momentos de volverla a leer y estructurarla, y estoy contenta con ella, ¿sabes? Porque tiene un ritmo que a mí me dejó muy complacida, es rápida, pero ahonda, es lo que espero. A mí me gusta leer novelas que subrayo, que me encuentre una frase, pues como la del José Alfredo, muchas que nos gustan, que nos mueven. Es una novela que tiene que ver con las emociones, pero donde desde luego el edificio narrativo implica un trabajo de lógica, de intelecto, de convencimiento de que este mundo está sucediendo mientras lo lee el lector. Entonces es una novela que le tengo muchas ganas. Muy bien. Muchas ganas. Ojalá los lectores también. Claro que sí, estoy seguro que los entusiasmaste igual que a mí. Oye, Mónica, te voy a preguntar lo último, así, no te quiero cansar. ¿Crees que el amor de nuestros abuelos o de principios del siglo XX haya sido más fácil, con menos distracciones que el de ahora? ¿El matrimonio perdurará en un siglo siguiente? Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que la convención matrimonial sí han cambiado simplemente porque las mujeres han cambiado su rol en la sociedad. O sea, piensa, exacto, y pueden vivir de su propio esfuerzo, pueden ganarse la vida, no depender del otro. Y eso significa una libertad y un poder de decisión que aún no se ha asumido en su totalidad por las dos partes. Entonces hay mucho que aprender todavía. Yo creo que sí va a cambiar el modelo de matrimonio, familia, no dejará de ser un contrato y un convenio y un equipo para funcionar, porque ya sabemos que el amor, el enamoramiento es fugaz.
Luego la imaginación y el pacto profundo pues requieren de tiempo, de comprensión, respeto, quién sabe cuántas cosas, de mucha madurez, y a veces en el camino de la madurez pues uno se tropieza y adiós, ¿verdad? Y también es muy divertido. Gracias, También, Mónica Lavín. exacto, es complicidad, Sí. es complicidad. Felicidades. Gracias a ti. O sea que esta historia es como el eje de la novela. Sí, es el eje en torno al cual se tejen muchas historias. Hay historias increíbles, por ejemplo, ¿sabes que Lenin era un gran crítico de lo que se llamaba el Taylorismo, que es la línea de producción que Henry Ford llevó al perfeccionamiento con las fábricas Ford? Pero claro, cuando ya tenía que gobernar, se convirtió en un admirador de Henry Ford. Tanto así que en cuanto Lenin entró al poder, una de las primeras cosas que hizo es editar las memorias de Henry Ford en 200,000 ejemplares. Wow. Y él quería que, cómo se encadena esta historia que al principio Lenin decía que era la explotación del hombre, no sé qué, con la idea del marxismo-leninismo. Se encadena porque según el marxismo, la historia de la humanidad se divide en modos de producción que evolucionan. El primer modo es el modo de producción campesino, el modo de producción capitalista es la revolución industrial, y después cuando se cambia a los dueños de las fábricas, o sea, de los medios de producción, se pasa al modo de producción socialista. Entonces, para él, todo lo que inventó Henry Ford como perfeccionamiento de la revolución industrial, que ya llevaba muchos años llevándose a cabo en Inglaterra, todo lo que Henry Ford inventó era para Lenin la manera de industrializar al campo. Y como eso no era fácil de hacer y lo quería hacer a la fuerza, se convirtió en el asesinato de más de 10 millones de personas. Y eso está vinculado a esta historia de que Henry Ford, que quería hacer negocios en Rusia y no pudo porque no lo dejaban poner su fábrica, no había propiedad privada, termina vendiéndole una fábrica que él ya iba a desensamblar, la iba a tirar a la basura, porque él creía que siempre había que hacer modelos iguales. Pero cuando la General Motors comenzó a competir, él se dio cuenta que tenía que hacer una nueva fábrica que pudiera hacer modelos distintos cada vez. Y entonces, la que ya iba a tirar a la basura, se la vende a Stalin en $42 millones en 1920 y tantos. Y se la vende además con 600 trabajadores revoltosos que eran admiradores de lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Y entonces Stalin trata de crear la Detroit soviética. Detroit es la ciudad de Estados Unidos donde está Ford, ¿no? Por antonomasia es el centro de producción de los automóviles, ¿no? Y entonces la Detroit soviética pues es una utopía que fracasó, obviamente, y que a los 5 años de que se instaló con arquitectura utópica, incluso, por ejemplo, en la idea socialista de que no debe haber familia, los trabajadores vivían arriba de la fábrica, había comedores comunitarios, había una planeación perfecta de cómo debe ser el tiempo, a las 9, a las 9:15, a las 10, ya cuando tenían tiempo libre tenían que hacer las cosas que les dijeran también, como tiempo libre. A los 5 años, todos estaban o asesinados, casi el 80%, o en campos de concentración. Y uno que otro se salvó por alguna otra circunstancia. Mi personaje principal es uno de los que se salvaron, que es un mexicano emigrado a Estados Unidos, que se convierte en trabajador de la Ford, que se enamora de esta mujer Silvia Yelov, que no le hace caso, pero él se salva porque, primero, por ser mexicano, para los rusos parece georgiano, y en una situación casi de novela policíaca logra escaparse hacia Georgia. Y como sabía inglés, se convierte en tutor de inglés de un señor que quería que su hijo fuera científico. Y de hecho en la historia se convirtió en un científico de los que estudiaron balística, los que diseñaron misiles, incluso tuvo que ver con el lanzamiento a la luna. Y este era el hijo de Beria, y Beria era un jefe de la policía secreta que estaba en Georgia, pero que con el tiempo se convirtió en el segundo de Stalin, en el mayor asesino y gobernante criminal de la Unión Soviética. Y este mexicano se convirtió en su mayordomo, ¿no? Se convirtió en su asistente, que es víctima de todo lo que sucede, pero también es cómplice. Alberto Ruiz Sánchez, Los sueños de la serpiente.
A propósito de los 100 años de la Revolución Rusa, ¿así lo planeaste? ¿Qué opinión te merece en general ese movimiento que nació un poco de la utopía, de una idea o de un corpus de ideas muy humanista y que por supuesto tuvo estos episodios terribles, trágicos, escandalosos de violencia y que pues se acabó ya, para los que tenemos cierta edad lo vemos como hace poco, pero ya hace casi 30 años, ¿no? Lo que la apertura de los archivos nos obliga a aceptar es que los asesinatos y los campos de concentración no son la excepción. Muchos quieren creer que es el precio que se pagó por cambiar al mundo. En realidad están en la esencia de ese movimiento. Y es un movimiento que requiere ser desmitificado, necesita ser aceptado como lo que fue uno de los grandes crímenes del siglo. Muy bien. Los sueños de la serpiente. Muchísimas gracias, Alberto Ruiz Sánchez. Felicidades. Muchísimas gracias a ti por invitarme a conversar contigo sobre Que la esto. pases muy bien acá en Monterrey. Muchas gracias. Nos vemos en Guadalajara. Siempre la paso muy bien en Monterrey. Gracias.